amigos televidentes, de vuelta con ustedes a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y estamos dándole un banquete con relación a lo que es la parte impositiva, pero también lo que es el conocimiento de la profesión con el licenciado Urrutia. Don Pedro, hay algo importante que nosotros, primero como profesionales y segundo como ciudadanos, pero sobre todo como parte del sistema impositivo en República Dominicana, siempre estamos muy inquietos, y es el efecto primero de la recaudación, porque sabemos, como usted también lo conoce, que es por la vía donde el Estado adquiere recursos para fines de satisfacer necesidades públicas. Y como nosotros sabemos en materia impositiva, es el medio más sano, porque no se lo debemos a nadie, es producto de la capacidad contributiva. Yo quiero, en base a su experiencia, ya que hemos visto que la Administración Tributaria ha venido publicando de manera subsecuente el efecto de las recaudaciones de manera positiva en el tiempo, su parecer en base a las medidas que se han tomado, su punto de vista en base a la facturación electrónica, y cómo usted prevé que ese efecto sea sostenible en el tiempo. Mira, lo primero es que no quisiera yo caer en un tema de contradecir a las autoridades fiscales, porque primero no soy economista, pero a veces me da trabajo entender el crecimiento de la recaudación. Alguien me preguntó, tengo que no mencionar, ¿verdad? Pero me decía, ¿cómo es que se calcula esto? ¿Cómo se calcula la presión? ¿De dónde sale este numerito? Correcto. Y esa persona, cuando yo decía, bueno, fíjate, lo que pasa es que para mí recaudación es lo que yo como ciudadano debo cumplir, como dice la Constitución de la República, según mi capacidad contributiva. ¿Y deber ciudadano? Sí. Capacidad contributiva y deber ciudadano. Pero la capacidad contributiva, que la gente la confunde, no es que cuánto es que tú puedes pagar, porque entonces vamos a llegar a cero. Sino capacidad contributiva es que si tú te ganaste 100 pesos y tú sabes que te corresponde, de acuerdo al Código Tributario, pagar una tasa de 25, pues paga tu 25. No puedo decirte o estimarte los ingresos en 1,000, porque entonces cuando yo te digo 25 de 1,000, se pasa de tu capacidad contributiva respecto a tu real ingreso, que son los 100. Para llevarte entonces al tema del crecimiento de la recaudación y eso, yo digo, pero si me pudieran desglosar de dónde viene cada rubro y cuál es la recaudación que voluntariamente, no voluntariamente, sino la que me corresponde de acuerdo a mi capacidad contributiva, yo te diría si vamos bien o vamos mal. Porque no me gusta ligar varios rubros. Ejemplo, nosotros acabamos de salir de la experiencia de una ley de transparencia patrimonial y revalorización. Sí. Y tú me dirás, ¿eso es recaudación? Yo no soy un experto en eso, no soy economista ni nada de eso, pero para mí no. Para mí son cosas de momento que a lo mejor te ayudan, como han ayudado bastante, a tú crecer tu recaudación. Yo no me recostara de eso, porque la ¿esa no va a ser sostenible en el tiempo? No. Observa que han habido facilidades en la administración que se han tenido que mantener. ¿Para qué? Precisamente para poder atraer al contribuyente y, óyeme, sal de esto, cumple con esto, te estoy dando esta oportunidad. Quiere decir que ahí yo creo más en ese tipo de estrategia que en la propia, acompañada de lo que yo te decía al principio, del régimen de consecuencias, porque eso no lo podemos dejar de lado. Claro. La gente porque si no lo va a volver a hacer mal. Pero claro, y además, mira, la gente se queja mucho. Y yo te lo digo, no hablándote desde el punto de vista de la administración tributaria, sino del propio cliente. ¿Cuál cliente tienes tú, por ejemplo, que tú y yo manejamos los mismos temas porque tenemos un despacho de asesoría, quiera decirte a ti que quiere pagar impuestos? Ninguno. Tú tienes que convertirte hasta cierto punto en un psicólogo. Sí. De decirle al contribuyente. Terapeuta. Exactamente, que la administración ahí se pierde un poco, porque no se da cuenta del trabajo que hacemos nosotros a nivel privado. El nivel de conciencia. Sí, no es de que porque yo saco de lado el tipo de asesor fiscal o profesional que piensa que sus honorarios vienen en función de la evasión o en función de la reducción de algo que es un compromiso y un deber ciudadano. En el esquema de hoy día, usted y yo sabemos que eso quedó en el pasado. Sí. Porque los asesores que prevalecen en términos de lo que es la buena ejecución del trabajo, usted más que nadie sabe que ha sido sobre la base del valor agregado. Exactamente. Y de que nosotros podamos hacer eso, de que esa calidad se perpetúe en el tiempo, porque según cómo evolucionan las técnicas de evasión en su momento, también evolucionan las técnicas de fiscalización. Correcto. Y van mucho más rápido que las mismas. Pero lo más importante, hemos visto que la sostenibilidad de un sistema no se basa sobre ese tipo de estrategias. No. Pero mira por ejemplo, tú me preguntabas, ¿cómo mantenemos esa sostenibilidad
de crecimiento en las recaudaciones. Oye, cuidando los sectores. El gobierno tiene que trabajar, y de hecho lo trata de hacer, de tú no incentivar. Yo no creo mucho en los incentivos fiscales tampoco, déjame decirte, porque así es fácil, como dicen popularmente, estudiando cualquiera pasa. Entonces los incentivos fiscales a mí no me gustan mucho, a menos que sean necesarios y que se pueda demostrar que un incentivo fiscal te lleva a la producción de las recaudaciones de manera directa. ¿Me entiendes? Para mí. Que lo amerite. Sí, te voy a mencionar una. Por ejemplo, la ley de incentivo turístico, de la cual yo fui partícipe desde el inicio, es una ley que yo la defiendo donde quiera que voy. ¿Por qué? Porque esa ley... Usted. Sí, porque esa ley tú dices, están exentas los inversores de qué sé yo qué. Sí, pero el que le trabaja a los que están produciendo para llevar a cabo ese proyecto, pagan sus impuestos. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Una vigilancia para que eso no se pierda. Y un cuidado a la vez, como te decía ahorita, de los sectores productivos. Si no cuidamos eso, por ejemplo, mira ahora, tenemos el asunto del renglón construcción. Te lo digo por mis clientes, no porque yo sea ningún analítico, qué sé yo, economista, ni nada de eso. Pero el sector construcción está preocupado. Crecimiento de los costos de los materiales, pero algo peor que la subida de precios, la escasez. Pero entonces tú tienes encima el problema de la emigración ilegal. Sí, señor. Por no llevarme, no mencionarte una nación específica. Entonces, pero por otro lado, el Estado, a través de su organismo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, va a esas empresas y te dice a ti, la ley dice 80-20. 80% dominicano, 20% extranjero, pero ese 20% extranjero tiene que estar legalizado. Sí. Y la realidad que está sufriendo el mercado de construcción es esa: mano de obra ilegal, subida de precios y escasez. Entonces, algo hay que hacer con eso, porque eso te conlleva una recaudación importante que si lo dejamos solo, se nos tranca el crecimiento. Y sobre todo, don Pedro, la importancia, entre otros, de ese sector, por el gran nivel de volumen que maneja en términos de recursos, la gran cantidad de empleomanía que inserta al mercado en términos de empleos directos e indirectos, y sobre todo, el efecto multiplicador que crea en la economía. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, todo lo que ese sector consume se produce en suelo dominicano. Claro. Entonces yo te puedo decir algo, escúchame que te interrumpa, sí, señor, antes de que se nos termine el set. Si yo te digo proteger el sector, mira, el gobierno central tiene herramientas, Ministerio de Industria y Comercio, que vive haciendo su trabajo detrás de las empresas, que MIPYME, que sé yo qué, todo ese tipo de cosas. Ese esfuerzo hay que hacerlo mancomunado. Por ejemplo, el presidente tiene un objetivo muy directo, inclusive lo he oído hablando mucho de eso, que es burocracia cero. Y yo lo entiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque el país gana con el presidente Abinader en el sentido de que es un empresario. Y es un empresario que antes de ser presidente y todavía ahora sus empresas tienen que cumplir con toda la parte fiscal y él sabe cómo son los trámites y las cosas aquí. Sabe entonces, cómo funciona la mecánica económica. Claro, entonces de negocio. Esa burocracia cero es proteger el sector. Claro. Oye, hazme la vida fácil. Simplifícame. Sí, sin embargo, y me va a perdonar la administración tributaria, me lo va a perdonar, yo entiendo que tenemos que abocarnos dentro de la administración a tratar de identificar y educar, yo te diría, orientar a quien me atiende en la administración tributaria, para que las cosas sean un poquito más... Servicio. Exactamente, pero fíjate, yo no estoy hablando de ayúdame. Yo estoy diciendo, óyeme, que cuando yo venga donde el individuo, yo encuentro un individuo capaz de entenderme, de cuál es mi problema, capaz de buscarme la solución, la alternativa. No es que me ayude, yo no te estoy diciendo ayúdame, sino que me oriente. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Y eso ayuda mucho a la recaudación. En gran parte, don Pedro, que podamos hablar el mismo idioma. Correcto. Que cuando abordemos un caso X, el que sea, haya una interlocución efectiva entre lo que usted está planteando y lo que usted quiere recibir. Porque te voy a decir algo, Ramón, no es menos cierto que también la administración tributaria, al igual que en tu oficina, al igual que en la mía y al igual que en muchísimos clientes que tú y yo tenemos, el problema mayúsculo que tiene la sociedad ahora es la gente. Sí, señor. Poder cumplir con la gente respecto a un buen salario, una buena cosa, no es fácil. Entonces la administración no es ajena a eso tampoco. ¿Cómo tú consigues un experto? Oye bien, un experto que pueda competir contigo dentro de la administración y que pueda discutir de tú a tú, tendría que ganar lo que ganas tú. Sí. Hay que crear las condiciones. Correcto. Sí. Pues es parte, como usted decía ahorita, es parte del mismo plan integral. Porque mire lo que pasa, don Pedro. Cuando
uno como Estado le garantiza a un profesional X las mismas condiciones que pudiéramos garantizarle, por ejemplo, a la parte privada, y lo atraemos a que el profesional se mantenga dentro de la estructura gubernamental, es un valor agregado para esa institución. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente no se le dan facilidades en términos de crecimiento a lo interno, y sobre todo se le crea mucha incertidumbre por los cambios gubernamentales o por los cambios de administración. Yo entiendo que el efecto de carrera administrativa debe ser algo más allá de un cumplimiento de tiempo, correcto, sino en base a acumulación de resultados. Y en verdad, todos nosotros sabemos que en una institución la diferencia la hace el recurso humano, pero un recurso humano que esté bien dotado de las competencias, que pueda tener un resultado efectivo. Correcto. De eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Fíjate que me preguntaste, dentro del mantener las recaudaciones, el efecto, por ejemplo, de la factura de electrónica. La facturación electrónica como proyecto. Oye, no, eso es genial. Y yo te puedo decir, en manos de nuestra amiga Rizela Sprout, óyeme. Un saludo para Gisela. A todos, porque sí, no dejemos fuera a la magistrada. Un equipazo. Sí, no dejemos fuera a la magistrada, Yorlin. Gisela es porque es una de las más bellas y la que siempre está en contacto con nosotros. Exactamente. Un saludo a Gisela. Sí, a Yorlin. Igual Francisco Torres y a Torres de fiscalización. Un equipazo. Un equipazo. Sí. Y yo te digo algo. Internamente en la administración ese proyecto va muy bien. Amén. Muy bien, o sea, los contribuyentes, que tú sabes que estamos ahora mismo en un proceso voluntario, y mírame a mí hablando como si yo fuera de la administración. Sí. Pero nosotros, tú y yo, que tenemos que hacer un trabajo apoyando a la administración y ir trabajando en la preparación del contribuyente. Ese networking nos ha tocado a nosotros igual o más que ellos. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Yo, por mi lado, ya vivo explicándole, comenzando con los contribuyentes que tienen mejor organización, de qué data el proceso, en qué consiste. La génesis. Claro, porque fíjate algo, la gente a veces, cada vez que imponen una cosa, como cuando tú estás en un empleo que tú dices otra vaina más, y me perdona la palabra, sí. Pero fíjate lo que sucede. Esto hay que verlo desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de lo que te beneficia. Y yo te digo que va a beneficiar grandemente cuando ese sistema, si logramos engranarlo en todo, sí, eso va a ser fenomenal, porque el contribuyente se va a evitar una serie de retenciones, una serie de envíos e informaciones que tiene que enviar cada mes, porque también tenemos que pensar una cosa, no todos los contribuyentes tienen la capacidad de contratarte a ti. Sí, es Entonces cierto. hay que pensar en todos los contribuyentes, entonces hay que crear un método, un sistema fácil. Efectivo. Sí, que tú dirás, lo más difícil ahora mismo es coger un contribuyente pequeño y poderlo llevar a facturación electrónica. Eso no va a ser tan rápido. No. Eso yo te puedo decir que nos puede agarrar el año 2025, 2026 en ese proceso. Y conociendo uno como el sistema, va a ser un efecto escalonado desde hasta. Claro, pero sin embargo es un proyecto, es un plan piloto que cuando esté funcionando, eso va a garantizar la ilusión, la evasión, o como tú le quieras llamar, porque la administración tributaria en línea va a tener la información. ¿Que hay que prepararse bien? Sí, claro. Porque no es como ahora que tú tienes una factura, que tú la cambias 50 veces, no me refiero al número de comprobante fiscal, sino que tú dices, facturé café y era agua, anula eso, a una nota de crédito, vuelve y hala. Con la factura electrónica tenemos que entrenarnos un poco mucho mejor, porque quien va a autorizar esas modificaciones es la administración. Claro. Tú vas a tener de alguna manera un oficial de contacto. Un seguimiento estricto. E inmediato. Sí. O sea, en el momento, correcto. Sí. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Mire, don Pedro. Pero yo te garantizo que eso, más que ley 4620 y 721, te garantizo que el día que eso esté en funcionamiento pleno, las recaudaciones van a ser otra cosa. Acorde a lo que hemos hablado, hemos conversado sobre el aspecto de que ese proyecto es uno de los mecanismos que más valor le va a agregar tanto a la parte de los contribuyentes como a la administración tributaria, y sobre todo es el proyecto de futuro del sistema tributario dominicano, sobre la base de la transparencia que va a implicar y el efecto de la eficiencia y eficacia. Correcto. Don Pedro, yo quiero que en el siguiente bloque conversemos al respecto de cuál usted cree que serán las perspectivas en el mediano, corto y largo plazo del sistema tributario en base a la forma de no solamente la factura electrónica, sino de otras herramientas que puedan agregar en materia impositiva y el efecto que va a tener dentro de la economía en términos de recaudación. Volvemos en breve.